Buenas tardes, le vengo a hablar sobre las formas de adquisición del Buenas tardes, mi nombre es Amabel Víquez y le vengo a hablar sobre las formas de adquisición de los bienes del Estado. Las formas de adquisición de los bienes del Estado están estipuladas en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas en su artículo 15. Las administraciones públicas podrán adquirir bienes y derechos por cualquiera de los modos previstos en el ordenamiento jurídico y en particular por los siguientes: por atribución de la ley en el caso de los bienes mostrencos, a título oneroso con ejercicio o no de la potestad de expropiación, por herencia, legado o donación, por prescripción o por ocupación. La primera forma de adquisición de bienes que explicaremos será la de título oneroso, que está constituida por la contratación estatal. ¿Qué es la contratación estatal? Son todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebran las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los títulos enunciativos. En la Ley 1150 del 2007, en el artículo 2 de las modalidades de la selección de las contratistas, la escogencia de las contratistas se efectuará con arreglo a las modalidades de selección, licitación pública, selección abreviada, concurso de mérito y contratación directa. Licitación pública tiene como objeto la escogencia de las contratistas. Por su parte, la selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista en aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía de la destinación del bien, obra o servicio, puede adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Y por último, la contratación directa. Proceden los casos de arrendamiento y de adquisición de inmuebles, contratación de bienes y servicios de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, que requieran reserva para su adquisición y las demás contenidas en la ley. La segunda forma de adquisición de bienes en Estado que estudiaremos será la de herencia, legado o donación. En el caso de la herencia, el Código Civil, en el artículo 1051, establece que a falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, hermanos y cónyuges, suceden al difunto los hijos de sus hermanos. A falta de estos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En caso de donación, entiéndase la donación como, por regla general, como un contrato unilateral, gratuito y irrevocable de naturaleza recepticia, en el que el donante, como único obligado en la relación y que se desprende de parte de su patrimonio por una parte, y por la otra parte el donatario, quien por lo general no asume ningún tipo de obligación y recibe el incremento patrimonial correspondiente a la prestación a la que el donante sea obligado. La Constitución Política, en el artículo 355, establece que ninguna de las ramas u órganos del poder público podrán decretar auxilio o donaciones en favor de las personas naturales o jurídicas del derecho privado. Es decir, no hay cabida entre una donación del Estado hacia un particular. En este sentido, la Corte señala que la Constitución prohíbe toda donación de recursos públicos, lo que no significa que el Estado no pueda implementar políticas sociales o económicas que tengan como herramientas la asignación de bienes o recursos sin contraprestación directa e inmediata del beneficiario, es decir, que esta medida sí tiene alguna excepción. Entre la donación entre entidades públicas, en el caso de la donación entre entidades públicas no contienen los mismos presupuestos normativos que las donaciones a sujetos privados. En principio, de la unidad de caja del Estado señalada en el artículo 111, el decreto 111 de 1996, sugiere que si una entidad del Estado traslada a título gratuito bienes a otra entidad del Estado, no tiene que haber un daño o deterioro patrimonial en las arcas públicas. No obstante, en cada caso será menester observar las condiciones de tiempo o modo en que se da la transacción para determinar la eventualidad de daño. Para ello, se debe llevar a cabo un contrato interadministrativo que constituya la donación. Otra de las formas de adquisición de bienes del Estado es la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva está definida en el Código Civil en el artículo 2518. Se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles que están en el comercio humano y se han poseído con las condiciones legales. Se gana de la misma manera los otros derechos reales que no están especialmente exceptuados. Las administraciones públicas pueden adquirir bienes y derechos por cualquiera de los modos previstos en el ordenamiento jurídico, incluyendo la prescripción. Igualmente, y a la inversa, y salvo a lo que se refiere a bienes y derechos de dominio público que son imprescriptibles, los bienes y derechos patrimoniales de la administración pública pueden ser objeto de prescripción adquisitiva por terceros, de acuerdo a lo dispuesto en
Otro modo de adquisición de bienes del Estado es la ocupación. Entiéndase como ocupación cuando se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no está prohibida por las leyes o por el derecho internacional. Los requisitos para adquirir por ocupación son que las cosas muebles carezcan actualmente de dueño, la aprehensión material con la intención de adquirirla, que la ocupación material esté permitida por la ley y el animus corpus. Las clases de ocupación están ocupación de cosas animadas como la caza y la pesca, ocupaciones de cosas inanimadas como la invención o hallazgo, tesoro, baldíos discutibles. ¿Qué son los bienes mostrencos? Los bienes vacantes y sin dueño conocido, como los buques que llegan a la costa por naufragio sin dueño conocido y sus cargamentos, los que el mar arroja a las playas sin dueño conocido, la mitad de los tesoros hallados en terreno de propiedad estatal, bienes de muertos intestados sin personas con derecho a sucederle o bienes inmuebles detentados y poseídos sin título. Otra forma de adquirir bienes del Estado es mediante la expropiación. La expropiación es un acto unilateral de la administración pública con el fin de adquirir bienes de un particular por motivos de utilización pública y mediante una indemnización. No se requiere autorización del particular propietario del bien expropiado. Si bien no es cierto que en ocasiones la administración pública procura obtener los bienes requeridos por otro medio, por ejemplo, compraventa o permuta, ello se debe más a razones de economía, a los procedimientos administrativos, que un requisito teórico o legal de intentar con antelación a la expropiación otros medios de adquirir los bienes. El fundamento legal de la expropiación está en el párrafo segundo del artículo 27 de la Constitución. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La reforma de enero de 1992, el latifundismo, otorga certeza de la tenencia de la tierra, consolidando la propiedad edilda y comunal y trató de ser más educativa a través de las sociedades mercantiles. ¿Cuáles son los bienes susceptibles a expropiación? Los bienes expropiables deben ser de un particular, ya sea muebles o inmuebles. Debe satisfacer la causa de utilidad pública y no hay bienes particulares inexpropiables. Los elementos de la expropiación son la autoridad expropiante, autoridad federal o estatal competente que expide un acto jurídico de expropiación, el particular afectado, que es la persona física o moral que como particular es afectado en sus bienes o derechos que constituyen la causa de la expropiación y que también se le conoce como el expropiado. El bien expropiado es el inmueble propiedad del afectado que es objeto de expropiación por utilidad pública. La causa de la utilidad pública se justifica cuando el Estado tiene a cumplir una función pública como puede ser construir una escuela, un hospital, una vía pública, una calzada, un puente, modernización de las ciudades o poblaciones, conservación de monumentos arqueológicos, históricos, artísticos, etc. Y la indemnización es el importe o cantidad de dinero que debe pagarse al particular afectado por el concepto de expropiación, por lo cual debe consultar la legislación federal y estatal de la materia. Y por último tenemos la forma de adquisición de bienes del Estado, la extinción de dominio. ¿Qué es la extinción de dominio? La extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita a través de una vía judicial, que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos. Su importancia radica en el que es instrumento esencial para la ejecución de las estrategias contra el crimen organizado, ya que cumple un papel fundamental en la desarticulación de organizaciones y redes criminales, además de detener los efectos que genera el flujo de recursos ilícitos en la sociedad. En este sentido, la extinción de dominio ha sido concebida como una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas que deterioran gravemente la moral social, consistente de la creación de titularidad a favor del estado de los bienes, por sentencia sin contraprestación ni compensación de naturaleza. Bienes a los cuales se aplica la extinción de dominio. La extinción de dominio en Colombia se aplica a cualquier tipo de bien como automóviles, compañías, cuentas bancarias, efectivo, joyas, acciones, otros bienes. Lo complejo de este proceso es que cuando una persona se ve involucrada en este tipo de acciones, se podría decir que en principio no se presume su inocencia. Estas causales están establecidas en la Ley 793 de 2012, en las causales de extinción de dominio. Muchas gracias.